Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio sobre perspectivas de la gestión del riesgo de crédito y su impacto sobre el sector financiero en épocas de crisis. Mi nombre es Edwin Ríos, soy socio en RCM Panamá para los servicios de consultoría en administración de riesgos, gobierno corporativo, auditoría interna, prevención de las capitales. Vamos a establecer 3 recomendaciones preliminares para poder atender el evento. La número 1, agradecemos que por favor tengan todas sus cámaras apagadas para mantener una mejor conexión estable. Recomendación número 2, los micrófonos también desactivados durante la presentación. Solamente los expositores, en la medida que vayamos avanzando durante los bloques que vamos a estar conversando, podrán habilitarlo. Importante de tener preguntas, comentarios, los vayan incluyendo en el chat para poder irlos revisando durante la presentación y poder al final del evento estar en capacidad de presentarlos. También se podrá solicitar la palabra al final de la sesión, de manera que ya ustedes puedan también interactuar con los participantes y con nuestros panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. Voy a unirme a un conversatorio de... Cumplir con el tiempo. La presentación es hasta las 11 de la mañana y vamos a hacer todo lo posible para tiempo, ¿no? El reto de nuestro conversatorio hoy en día prácticamente nace como de nuestra firma RCM Panamá, siendo conscientes de el impacto que la pandemia ha generado sobre las actividades crediticias en el sector financiero, así como también a título de personas naturales y personas jurídicas. Me permito rescatar algunas notas particulares que quisiera introducir antes de presentar a la primera panelista. Como todos sabemos, pues la amenaza del COVID ha generado un impacto y un daño colateral importantísimo sobre los distintos sectores e industrias en la economía internacional, incluyendo el sector financiero y el sector financiero local. En Panamá, como parte de las iniciativas del Estado para preservar precisamente la estabilidad de nuestro sector financiero, se establecieron desde el mes de marzo de este año 2020, a través de la Superintendencia de Bancos, medidas que son consideradas adicionales, excepcionales y temporales para el cumplimiento del acuerdo de gestión y administración del riesgo de crédito inherente a la cartera de préstamos y operaciones fuera de balance. Este acuerdo nace en el año 2013 como la disposición 4/2013 y ha sido modificado durante este año como consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. Estas nuevas disposiciones o modificaciones permiten a los bancos modificar las condiciones originalmente pactadas sobre los préstamos corporativos y de consumo, y así también proveer un alivio financiero, un aire, un respiro financiero a los clientes y deudores cuya capacidad de pago se vio o se está viendo impactada por la falta de ingresos a razón de las medidas establecidas por el Estado para combatir esta crisis sanitaria del COVID. Todo esto aunado o asociado, por otro lado, a una nueva ley generada también en junio de 2020, la ley 156, que precisamente también es una moratoria sobre los préstamos que hayan sido otorgados por los bancos, por las cooperativas y por las empresas financieras a las personas tanto naturales como jurídicas, es decir, empresas que hayan sido económicamente afectadas por la pandemia. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los tipos de afectados, los tipos de personas afectadas? Pues se rescata que son afectados aquellos quienes hayan sido suspendidos o cesado su contrato laboral, a los trabajadores independientes y a los comerciantes cuya actividad se haya visto afectada por las medidas establecidas por el gobierno nacional. Como les comentamos al inicio de la presentación, vamos a conversar las perspectivas del riesgo de crédito y el impacto en el sector financiero panameño. No obstante, esta presentación vamos a dividirlas en 3 bloques. El bloque número 1, de lujo con la Superintendencia de Bancos, quienes van a establecer el framework, el marco, hablarnos un poco de las perspectivas regulatorias y esas modificaciones que desde el 2013 o que modifican los acuerdos, las disposiciones del año 2013 en materia de gestión
de riesgo de crédito. Como segundo bloque tendremos también otro panelista de lujo, es un director independiente con mucha experiencia como banquero en la parte de riesgos también, quien va a hablarnos sobre aquellas tendencias y otras consideraciones o impacto que puedan tener estas tendencias en lo que viene siendo el riesgo integral a título de sector financiero. Y como tercer bloque, contaremos con otro panelista de lujo, quien nos conversará sobre las nuevas perspectivas o quizás expectativas en lo que va a ser el enfoque del control interno y de la auditoría, incluyendo el rol del comité de auditoría en la gestión de crédito o la gestión del riesgo de crédito. Así que sin más preámbulo, yo quisiera darle la bienvenida a nuestra primera panelista, la licenciada Ana Raquel Velasco. Ana Raquel es abogada, tiene aproximadamente 19 años de trabajar en la Superintendencia de Bancos. Hoy en día ocupa el cargo de directora de regulación bancaria en esta entidad de Estado que regula pues, los bancos y otras instituciones financieras. Ana Raquel, bienvenida. Quisiera arrancar este conversatorio desde tu perspectiva como directora de regulación, como representante de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que nos comentes un poco cuál es la situación actual en cuanto a las disposiciones legales y regulatorias en materia de gestión de riesgo, cómo se han ido modificando. O sea, sabemos que el acuerdo nace en el 4 de 2013, en el año 2013. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, como mencioné al inicio de la presentación, se han dado una serie de modificaciones. Hubo una primera modificación en el mes de julio, se da una segunda modificación en el mes de septiembre. Cuéntanos de la perspectiva de ustedes como reguladores, cómo ha ido dándose el cambio o las modificaciones sobre el marco de la gestión de riesgo de crédito en Panamá. Bienvenida, Raquel. Te cedo. Muchísimas gracias, Edwin. Realmente para nosotros es un placer poder compartir con ustedes en este panel de lujo y acompañada de todas estas personas con amplia experiencia en el sector financiero. Primero que nada, quiero agradecer a RCM por la invitación a la Superintendencia de Bancos. En nombre del Superintendente de Bancos, el licenciado Mauri Castillo, y de todo el equipo técnico de la Superintendencia de Bancos, pues le agradecemos a RCM por esta invitación para compartir en este diálogo con todos ustedes, con los panelistas que nos honran en esta participación y poder compartir la visión regulatoria de la Superintendencia de Bancos frente a esta nueva realidad y a los retos a los cuales nos hemos visto abocados. En primer lugar, y yo creo que tú has hecho un excelente preámbulo, creo que todos los que hoy participan de este conversatorio conocen cuáles son los marcos regulatorios que en los últimos años ha emitido la superintendencia vinculados al tema de riesgo de crédito y a la gestión integral de los riesgos. Me refiero particularmente al Acuerdo 8-2010 y al Acuerdo 4-2013. El Acuerdo 4-2013, como todos ustedes saben, pues es nuestro marco integral de gestión de riesgo de crédito, en donde se establecen todos los parámetros para la clasificación de la cartera de crédito, tanto de consumo como corporativa, los parámetros para las provisiones tanto específicas y la incorporación del concepto de provisión dinámica que desde el año 2013 adoptó Panamá como un colchón de conservación. Por otro lado, se establecen pues, cuáles son las garantías mitigantes y admisibles para la superintendencia y mitigantes de riesgo de crédito. Sin embargo, teniendo presente pues, que este es nuestro marco integral de gestión de riesgo de crédito y de operaciones fuera de balance, esta nueva coyuntura, como tú muy bien has acotado, Edwin, nos trae a una nueva realidad y a unas perspectivas que evidentemente en marzo del 2020 creo que nadie visualizaba que íbamos a tener una pandemia tan extendida como en efecto hoy estamos, sin tener precisiones de cómo va a ser esta nueva normalidad y esta nueva reactivación económica en la cual no solo Panamá, sino Latinoamérica, Europa y Asia pues nos vemos hoy enfrentados. Frente a ello yo quiero de una forma quizás sucinta poder compartir con ustedes en dónde estamos en la Superintendencia de Bancos con este tema. Hemos emitido el Acuerdo 2-2020, que es el acuerdo que establece medidas excepcionales y temporales para la gestión del riesgo de crédito. Creo que es importante compartir con ustedes que la visión regulatoria de la Superintendencia de Bancos era poder ofrecer una herramienta legal para que las entidades bancarias pudieran elaborar o establecer nuevos mecanismos para ofrecer a sus clientes pues, lo que nosotros hemos llamado modificaciones de los créditos.
Es decir, cuando nos referimos a modificación de los créditos, nos referimos a la posibilidad jurídica que el banco pueda, ya sea otorgar un periodo de gracia, como en efecto muchas entidades bancarias hicieron, para que el banco pueda modificar la cuota del pago, para que pueda pues, hacer un ajuste a los términos y condiciones originalmente pactados. Y inicialmente visualizábamos pues, esto en un periodo de 120 días, el cual paulatinamente a nivel regulatorio hemos tenido que ir ampliando a efectos que los bancos, frente a esta realidad en la cual todavía no había una certeza de una reactivación económica, pudieran poder seguir ofreciéndoles a los deudores del sistema una herramienta. Quiero comentar que la visión regulatoria de la Superintendencia de Bancos en ese momento era para aquellos clientes que estuvieran en lo que técnicamente denominamos categorías normal o mención especial, es decir, aquellos clientes que no tuvieran un deterioro o un atraso de más de 90 días. Y esto, en ese momento, en marzo del 2020, representaba el 95% de la cartera de crédito del sistema bancario. En conclusión, en nuestra visión regulatoria, esta herramienta legal o esta nueva regulación permitía a las entidades bancarias negociar o ofrecer a los deudores del sistema una negociación que aplicaría o beneficiaría al 95% de la cartera de crédito del sistema. Sin embargo, por otro lado, también es importante comentar que nos veíamos en Panamá abocados a una realidad, y esta realidad era la posible visión de emisión de una ley de moratoria aprobada en la Asamblea de Diputados, en la cual todos sabemos que hubo discusiones profundas sobre el tema y que finalmente pues, se lograron aprobar, y logró pues, Panamá aprobar una ley que quizás desde el punto de vista técnico trajo otros inconvenientes regulatorios a los aspectos técnicos que maneja la Superintendencia de Bancos desde el punto de vista del riesgo de crédito. Entendiendo que la regulación emitida en marzo del 2020 por la Superintendencia de Bancos aplicaba a la cartera normal y mención especial, y que regulatoriamente, al igual que lo han hecho otras jurisdicciones en ese momento la Superintendencia de Bancos señaló que todos esos créditos que eran modificados se mantenían en las categorías de clasificación en la cual estaban, y por tanto en las provisiones que correspondían, es decir, normal, pues no hay una provisión correspondiente desde el punto de vista de provisión específica, y mención especial pues mantenía la provisión correspondiente. Esos créditos, aun cuando no estaban recibiendo pagos en los meses venideros, continuaban siendo clasificados en la categoría en la que estaban. Y entraba allí el gran reto regulatorio al cual no podíamos dejar de mirar para otro lado. Tuvimos muchas conversaciones con organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional, pero lo cierto y lo interesante en esta coyuntura es que nadie tenía una certeza de cómo manejar el tema. Todas las jurisdicciones estaban atendiendo esto a su realidad, y en base a ello, pues Panamá, después de hacer múltiples modificaciones al acuerdo, particularmente a través del Acuerdo 9-2020 de septiembre del 2020, se pronuncia señalando cómo es clasificada esta cartera que ha sido modificada. Y hemos creado regulatoriamente una clasificación de riesgo a la cual hemos denominado mención especial modificada, en donde los bancos deberán incorporar en esta clasificación de riesgo aquellos créditos de deudores que habían pues sido modificados y a los cuales se les hubieran cambiado sus condiciones originalmente pactadas. Adicionalmente, el regulatoriamente era que teníamos que reconocer que esa cartera, evidentemente, después de atrasos considerables de no recibir pagos, desde el punto de vista de provisiones, teníamos como reguladores que establecer un nivel de provisión correspondiente. Y entramos en otro reto regulatorio interesante, particularmente en cuanto al nivel de provisiones que íbamos a requerir. Y esta regulación incorporó un artículo puntual que establece una provisión genérica del 3%, y aquí quiero hacer una serie de señalamientos. Primero, Panamá ha adoptado las normas internacionales de información financiera, y así ha sido requerido por la Superintendencia de Bancos desde el año 2008. Y reconocemos a las normas internacionales de información financiera como el marco contable. Sin embargo, también debemos reconocer que observábamos que los modelos de crédito, quizás en algunas entidades bancarias, no estaban arrojando el nivel de provisiones que desde nuestra perspectiva debía tener
la cartera de créditos modificada frente a la coyuntura y a las situaciones que previamente compartió con ustedes. Y nos vimos en el reto de establecer en esta regulación el reconocimiento, por supuesto, de las normas contables que son las NIF, pero de establecer que en el supuesto que su provisión NIF no no fuese superior a un 3%, que era lo que hemos visualizado como la provisión genérica establecida en la regulación de forma genérica, pues el banco tenía en ese momento, pues si su provisión NIF era superior al 3%, como corresponde desde el punto de vista contable, pues pasa a su provisión por resultados. Sin embargo, si su provisión NIF no era superior al 3%, había dos supuestos en los cuales regulatoriamente la superintendencia se pronunciado. Y particularmente nos referimos a, en el evento que su provisión sea superior, su provisión NIF sea superior al 1.5%, las entidades bancarias en efecto pasarán por resultados esta provisión y deberán completar ese 3% regulatorio que ha establecido la superintendencia en una provisión al patrimonio. Sin embargo, en el evento, como en efecto vimos algunas entidades bancarias, que su provisión NIF no arrojara un piso de 1.5%, regulatoriamente la Superintendencia de Bancos estableció la obligación de que las entidades bancarias debían completar ese porcentaje del 1.5%, al cual yo le llamo el piso mínimo, para pasarlo por resultado, y esa diferencia pues iba al patrimonio. Esto evidentemente tratando de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, de mantener una cartera de créditos provisionada adecuadamente, entendiendo que también nos vemos que somos responsables como reguladores financieros de salvaguardar la estabilidad financiera y el dinero de los depositantes del sistema, que es con el que finalmente las entidades bancarias pues prestan a todos los panameños. Yo te diría, Edwin, que quizás a grosso modo estas son las realidades. Había otras dificultades técnicas, como tú muy bien has acotado, frente al hecho de pasar Panamá una ley de moratoria que, como señalé anteriormente, trae otro ingrediente y otra complejidad, y es el hecho de que esta ley, de una forma muy abierta, señalaba que era aplicable a todas aquellas personas que estuvieran afectadas por la crisis económica ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Y entramos en una sutileza técnica interesante, porque puede haber deudores que venían con un retraso considerable de sus obligaciones, que tenían un atraso de más de 90 días, que técnicamente están clasificados como créditos subnormados e incluso irrecuperables, y que entramos en la sutileza legal de entrar a señalar, o la ley así lo permitía, pues de considerar que si esa persona en esta coyuntura estaba en un desempleo, pues se entendía afectada. Así que, como todos ustedes comprenderán, es como cuando tú tienes un paciente en cuidados intensivos y quizás esto es un respirador hasta diciembre, pero realmente esto traía otras complicaciones técnicas, lo que nos llevó a tener desde el punto de vista legal que reconocer la validez de lo dispuesto en la ley 156 y a tener que señalar que todos esos créditos que se acogían a la ley de moratoria, que estaban clasificados en categorías de riesgo mayores como subnormal, dudoso y recuperable, el banco pues mantendría esta clasificación de crédito sumado al impedimento legal de poder ejecutar estas garantías. Así que, a grosso modo, yo creo que estas son las realidades jurídicas con las que nos hemos visto encontrados. Lo cierto es que en nuestra visión, los créditos podían ser modificados hasta el 31 de diciembre y posteriormente establecíamos de forma paulatina cómo esa cartera de créditos modificados volvía a lo que yo le llamo la vida del 4-2013, es decir, a la vida de lo que establece la regulación integral de riesgo de crédito. Sin embargo, y ya para concluir, recientemente, en el mes de octubre, nos hemos visto abocados a emitir una nueva regulación que aún permitirá que las entidades bancarias puedan continuar modificando los créditos de aquellos deudores afectados por el COVID-19 entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de junio del 2021, tratando de darle a los bancos todavía herramientas de solución a más largo plazo para aquellos clientes pues afectados y de una solución más integral. Esto evidentemente nos lleva a un replanteamiento porque evidentemente cabe la posibilidad
que la cartera modificada puede incrementarse, que por cierto debo compartir con ustedes que cuando se modificó la cartera de crédito, inició con 29.000 millones, alrededor de 29.000 millones de dólares. Hoy tenemos alrededor de 24.000 millones de dólares, es decir, se ha reducido. Evidentemente pues cabe la posibilidad de que esta cartera o incremente o pueda continuar disminuyéndose, ya que en su momento pues al estar reactivándose sectores económicos, los deudores puedan ir haciéndole frente a las obligaciones con las entidades bancarias. A grosso modo yo creo que esto es un poquito lo que ha sido el espectro regulatorio. No descartamos futuras modificaciones, este es un tema ongoing y que sumamente dinámico, que la coyuntura económica nos irá indicando cómo estamos manejando el tema y cómo es lo más conveniente para Panamá pues, manejar el tema. Lo que hemos querido hacer es abocados a los mejores estándares internacionales, a las sanas prácticas de riesgo de crédito y protegiendo la cartera de crédito del sistema bancario. De una manera general, con esto he compartido con ustedes lo que es este marco regulatorio. Estoy abierta, Edwin, a cualquiera interrogante al respecto y estoy segura que tanto don Jaime Gamboa como don Miguel Kerves, con quienes me honro en compartir este panel, con su amplia experiencia podrán, basado en este marco regulatorio, elaborar lo que desde la perspectiva como director cliente significa esto para una entidad bancaria. Muchísimas gracias y a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Ana Raquel. La verdad es que muy clara tu ponencia, sobre todo la perspectiva por parte de la entidad regulatoria, en este caso la Superintendencia de Bancos. Yo aprovecho unos segundos para también darle la bienvenida a algunos países, personas de algunos países que nos están acompañando. Por ejemplo, países como Costa Rica, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Honduras. También a nuestros propios representantes de la Superintendencia de Bancos, otros reguladores y la Bolsa de Valores de Panamá que también nos acompañan el día de hoy en este evento. Quiero ahora presentar a nuestro segundo panelista. Permítanme introducir al señor Miguel Kerves. Miguel Kerves, de nacionalidad uruguaya. Miguel es administrador de empresas con 40 años de experiencia en distintos bancos latinoamericanos e internacionales, con entrenamientos en casas matrices, por ejemplo, Bancos Boston, Banco Santander, 12 años en Bladex, Panamá, experiencia como director independiente, en este caso en M&G Bank, director de riesgos en Bladex, otras funciones como codirector de crédito y gerencia de crédito financiero en Banco Santander de Chile, jefe de crédito y oficial de revisión de préstamos senior en Bank of Boston, Chile. Hoy en día también en el M&G Bank, aparte de ser director independiente, es presidente del comité de riesgos de este banco y del comité de crédito también. Es miembro activo del comité de ALCO y también como director independiente, miembro del comité de auditoría y miembro del comité de prevención y cumplimiento para para la prevención de blanqueo de capitales. Entre los logros de Miguel destacan en el año 2001, pues apoyó en Argentina con la recuperación de la cartera en la crisis del 2001, con aproximadamente $1.000 millones en la recuperación. Miguel, bienvenido, un gusto tenerte acá en este panel. Cuéntanos un poco, Miguel, con base a lo que Ana Raquel ha introducido, que es el marco regulatorio y las modificaciones del Acuerdo 4-2013 sobre los temas de la modificación de la cartera. Cuéntanos en tu experiencia, a juicio de experto, como director, con la experiencia de banquero, siendo presidente de un comité de riesgo, cuáles son las tendencias en la gestión del riesgo de crédito hoy en día y cómo va a impactar esto en otras consideraciones de riesgo integral en el sector financiero. Bienvenido, Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Edwin. Bueno, no estoy hoy como presidente del Comité de Crédito, sino que soy miembro del Comité de Crédito de la Junta. Solo aclarar eso. Muy bien. Quiero mencionar que el entorno es mundial. Esta situación es una crisis que no solo afecta a Panamá. Muchos países han sido afectados. Muchos países han tomado las medidas de moratoria o de créditos modificados para ir tratando de resolver la situación. En el caso de las agencias de rating han visto bien las decisiones que ha tomado Panamá
Pero basado en esta situación, tienen a todos los bancos internacionales con grado de inversión en un watch negativo, en algunos casos, perdón, un watch list. Todo esto nos lleva a una situación puntual, y es que estas regulaciones nos dan un tiempo que debemos aprovechar. Yo creo que lo principal es que cada banco haga su tarea en términos, no pensando de que va a haber nuevas modificaciones, si bien es dinámico, como decía Ana Raquel. Yo creo que siempre va a haber un apoyo en ese sentido de parte del organismo, pero esto es una crisis, y las crisis, como se sabe, siempre hay una pérdida de valor en los activos. Una persona me decía que las crisis se dan cada tanto y el problema no se sabe cuándo, pero lo que sí se sabe es que una es peor que la otra. Esta del COVID sí ya ha dejado la situación financiera, la situación económica mundial en claro, por la pérdida de empleos, en algunos casos por industrias que tienen menos, que son más riesgosas que otras. Entonces, siguiendo esa línea, creo que lo más importante en términos de crédito es primero sincerar nuestra cartera. Los modelos que tenga cada banco, supongo que ya los están revisando, es lógico que ya lo estén haciendo, porque se incluye como un factor importante para aquellos bancos que tengan colocaciones en otros países y en determinadas industrias, el riesgo de la industria y el riesgo del país. Adicionalmente a eso, tenemos que entender que Panamá, a diferencia de otros países que están inyectando capital en el mercado y liquidez en forma importante, o como lo pudieran hacer otros países que tengan reservas importantes en otros países, que les va a afectar obviamente en sus cifras económicas, déficit fiscal en algunos casos, en otros casos inflación, y en algunos casos las dos cosas. Creo que lo más importante en crédito hoy es tener una visión clara de nuestros modelos, sincerar para conocer el tamaño de el país, estudiada, y ahí viene el análisis de los modelos de una manera clara, conocida, y sobre todo con participación y aprobada por los directorios o los directores que están manejando algunos comités, para entender que estamos teniendo buenos modelos robustos y que nos permiten entonces saber de qué tamaño estamos hablando. Se ven obviamente esto nos lleva a un punto, ¿no? La liquidez. La liquidez es un tema hoy sumamente importante. Dentro de la liquidez está obviamente la derivada de nuestros depositantes, que también entonces tenemos que cuidar mucho. Están la de nuestros corresponsales y están aquellas líneas de contingencia que habrá que probar si son efectivas en estos tiempos, ya que algunas tienen esa cláusula de que frente a un cambio material la línea deja de ser vigente. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que las crisis dejan pérdidas, no va a haber pérdidas. El deterioro podrá aumentar en algunos casos porque ya hay industrias que hemos visto cómo no pueden volver a operar, pero todo va a depender de los modelos del banco. Los modelos del banco son diferentes en Panamá de acuerdo al nicho de mercado donde están. Lo que nos lleva entonces al otro tema muy importante, y es la estrategia del banco. ¿Cuál es la estrategia para los próximos años? ¿Bajo qué escenarios estamos esperando que ocurran las cosas? Creo que el tiempo que ha dado el organismo regulador debe ser claramente para lograr arreglos con los bancos, con los clientes,
y separar muy bien quién tiene la capacidad de pagar y quién no. Tenemos que ser muy abiertos en esto, tenemos que ganar tiempo y obviamente tenemos que seguir en cumplimiento con las regulaciones. La información que tengo sobre la banca es que ha reforzado de alguna manera su liquidez, ha reforzado su fuente de ingreso. Obviamente no ha habido crecimiento del volumen de cartera y eso ha traído como consecuencia una caída en las utilidades con respecto al año siguiente. Y por otro lado tenemos los deterioros. Tenemos que ser muy claros en los deterioros en cuanto a cómo tomar las garantías. Hoy en día las garantías pueden ser viables, pero en un mercado como el que estamos, la oferta y demanda está un poco deprimida en contra de ciertos mercados que para algunos bancos son carteras importantes. Dicho lo anterior, yo creo que hay que hacer un seguimiento más seguido, hay que tener comités más seguidos, donde nos centremos en la liquidez, en la solvencia, en el valor de la cartera, en cómo se están renegociando los créditos, qué capacidad tienen para pagar, reducir la cantidad de modificados, que en algún momento tal vez entraron en forma automática, pero hoy tienen capacidad de pago. Y con esto poder conocer el tema como un conjunto. Pero la estrategia del banco es fundamental para futuro poder lograr salir adelante. Yo siento que la pandemia, la cura contra la pandemia puede que llegue antes, pero la crisis económica ya está. Y la crisis económica lleva más tiempo en arreglarse. Es lo que yo pienso, aunque todavía estamos en una etapa muy pronto para decir la efectividad o no de una vacuna, ¿no? Se dice que hay que tratar de posicionarse en temas como los tecnológicos y los farmacéuticos, que probablemente sean lugares donde se puede generar negocios. Lo otro es que frente a la incertidumbre no podemos esperar que un inversionista lleve a cabo una inversión y los bancos deben ser precavidos y deben tener alta consideración en lo que son proyectos, dado que hoy la incertidumbre puede cambiar radicalmente ese proyecto y entonces estaríamos haciendo negocios pero que no tendrían dificultades en la administración del mismo y tendrían dificultades de tener que poner más dinero sobre la mesa. Finalmente, todo esto es un trabajo muy sincronizado entre diferentes áreas, porque es obvio que además el teletrabajo y la parte tecnológica se ha tenido que reforzar porque trae consigo el riesgo tecnológico y el riesgo de ciberseguridad. Y finalmente, para concluir, todas estas modificaciones o todos estos cambios tienen que ser debidamente documentados. Hoy la parte de revisión de la cartera debe incluir si tenemos los créditos documentados en forma correcta, la parte legal. Es decir, es un trabajo que abarca a varias áreas de un banco, pero con especial énfasis en cuidar a los depositantes, cuidar a los corresponsables y manejar muy de cerca todos aquellos créditos que son sujetos o van a ser sujetos a una reestructuración. Finalmente, un punto importante es que todas estas fortalezas y toda esta documentación esté bien claro, porque es importante que Panamá mantenga la percepción de las agencias de rating que tiene sobre varios bancos que han logrado su grado de inversión y sobre la banca en general y sobre Panamá.
la tarea de ir a negociar cliente por cliente puede ser muy difícil, pero se puede separar en bloques y buscar alternativas de qué hacemos con estas operaciones o qué hacemos con estas hipotecas, no sé, ingeniería financiera para darle liquidez. En otros mercados tienen desarrollado un mercado de capitales en forma amplia, lo que le permite darle liquidez al mercado a través de ese mercado de capitales. Nosotros no lo tenemos y no tenemos la capacidad de emitir dólares, que es un tema bien diferente al resto de la región. Con eso concluiría un poco mis comentarios y, por supuesto, estoy a las órdenes para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Miguel, por tus impresiones con relación a lo que es el impacto del riesgo de crédito y otras consideraciones de riesgo integral que has mencionado relacionadas al sector financiero en Panamá. Te agradecemos muchísimo tu participación. Ahorita, para cerrar nuestro tercer bloque, quisiera presentar a nuestro último panelista, también de lujo, de nuestro país hermano Colombia, el doctor Jaime de Gamboa. Jaime es administrador de empresas con énfasis en finanzas, con más de 40 años de experiencia integral en la banca, en gestión de crisis y resolución de activos improductivos. Fue presidente colector de activos de bancos públicos, presidente de Bancafe, hoy día Da Vivienda, miembro del comité de riesgos de auditoría, de cumplimiento y de crédito de alrededor de 8 bancos. Es director independiente de varias instituciones financieras y tiene aproximadamente 25 años de experiencia académica con 3 libros publicados sobre finanzas. Así que quisiéramos cerrar nuestro tercer bloque con nuestro tercer panelista de lujo, Jaime Gamboa. Jaime, bienvenido. Cuéntanos un poco, Jaime, desde tu perspectiva o tu visión como director independiente de varios bancos, con experiencia financiera también, y sobre todo con un liderazgo importante en lo que viene siendo el rol de los comités de auditoría como presidente en algunos bancos. Cuéntanos un poco las nuevas perspectivas, mejor dicho, las nuevas expectativas que hoy en día, frente a todos aspectos de riesgo de crédito, se van a requerir en lo que viene siendo el enfoque del control interno y las auditorías, ya sea internas o externas o financieras, sobre el riesgo de crédito, y un poco el rol también del comité de crédito, cómo va a mutar, cómo va a cambiar, sobre todo como enlace hoy en día, enlace técnico entre la junta directiva y el regulador, por muchos aspectos pues definitivamente técnicos y desde la perspectiva de normas internacionales de información financiera, NIF, pues también lo requieren, y sobre todo pensando un poco en los riesgos de negocio en marcha. Así que bienvenido, Jaime, te cedo la palabra para que nos comentes un poco estas perspectivas, expectativas en el ámbito de control interno y de auditoría. Hola, Jaime, no te escuchamos, Jaime, ni podemos ver tu pantalla. Disculpa, ¿ya? Te escuchamos, no. Sí, correcto. Bienvenido, Jaime. Bienvenido. Ok. Bueno, decía que muy agradecido, Edwin, y muy agradecido con RCM por la invitación a compartir opiniones, comentarios, reflexiones y, por qué no decirlo, no pocas angustias que nos acusan en estos días de sobresaltos y de incertidumbres. Yo quiero enfocarme un poco sobre, como bien lo decía Edwin, sobre el rol del comité de auditoría y sobre el rol de la función de auditoría, tanto interna como externa, ante los retos nuevos que nos impone la coyuntura. Sea lo primero decir que es un lugar común para todos el comentario de que este tema nadie lo preveía, nadie estaba preparado para él, y nos llegó de un momento a otro, y nos llegó, como bien decía Ana Raquel, en un principio lo subestimamos en cuanto a su permanencia en el tiempo, pero nos viene demostrando que llegó para quedarse y que las cosas ya no van a ser iguales. En ese orden de ideas,
la primera reflexión importante desde el punto de vista del supervisor, del regulador bancario y desde el punto de vista de las instituciones financieras reguladas, es que la coyuntura que se nos impone tiene varias características, a saber, uno, hemos venido conociendo de ella, al igual que pasa desde el punto de vista sanitario con el virus, hemos venido conociendo de ella poco a poco y hemos venido tratando de entenderla poco a poco, faltando todavía un largo trecho para poderla entender y asimilar. Y lo segundo, que por ser un fenómeno imprevisto y desconocido, pues evidentemente en mi concepto ha rebosado o ha tensionado al máximo la capacidad instalada de supervisión tanto a nivel de el organismo regulador como de los mismos bancos. Me explico. La Superintendencia de Bancos de Panamá tiene dos funciones fundamentales, entre otras, pero dos funciones fundamentales. Una es la de regulación. Ya Ana Raquel nos habló largamente sobre el tema de la regulación, de todo lo que ha tenido que hacer la superintendencia para reaccionar en términos regulatorios para poder paliar la crisis. Y obviamente es fácil entender que toda la capacidad instalada y todo el talento de la superintendencia ha estado volcado indudablemente en todas las modificaciones y las respuestas de tipo regulatorio. El otro rol que le queda es el rol de supervisión, donde evidentemente va a haber muchas más cosas que supervisar, va a haber muchos más temas que mirar, va a haber muchos más riesgos subyacentes que encontrar, y la capacidad de supervisión de la superintendencia pues es la misma en esencia que tenía antes de la crisis y después de la crisis. Y eso mismo le pasa a los bancos. La función de la auditoría, para ponerlo en términos simples, la definición de la función de la auditoría siempre ha sido ayudar y asesorar a las organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos a través de un adecuado sistema de control interno. Esa función, ese objetivo fundamental, ese rol no negociable de la función de auditoría dentro de las organizaciones sigue siendo el mismo, pero el espectro es totalmente distinto y es muchísimo más grande y muchísimo más complejo, y no por más complejo necesariamente conocido. Así las cosas, lo primero que hay que entender es, como tendencia de la función de auditoría y del comité de auditoría, es que hoy más que nunca se debe migrar de una manera definitiva, contundente, a una auditoría basada en riesgos y abandonar definitivamente todas las prácticas de auditorías basadas en cumplimiento. Si bien la regulación desde la expedición del Acuerdo 5 de 2011 invitaba a las entidades a trabajar sobre una auditoría estrictamente basada en riesgos, es mi percepción que todavía quedan prácticas heredadas del tiempo y que hay muchos programas que son auditorías de cumplimiento y no auditorías basadas en riesgo. Al migrar de manera definitiva y contundente ante esa necesidad de respuesta a la crisis, migrar de manera definitiva y contundente a una auditoría basada en riesgos, pues significa que las funciones de ayuda, apoyo y de asesoría que debe tener la auditoría hacia la organización, pues se van a magnificar. Quiere decir, como lo mencionaba Miguel, tiene que haber un cambio o una reflexión y una revisión de la estrategia de los bancos, una definición de la estrategia de los planes estratégicos y los planes de negocio de los bancos, pues no significa nada distinto que una revisión de los objetivos corporativos. Y si volvemos a que la función de la auditoría interna es ayudar al cumplimiento de los objetivos dada o en virtud de una adecuada administración y gestión de los riesgos, pues aquí ya se impone un reto enorme hacia los comités de auditoría. La función de auditoría tiene que lograr hoy más que nunca compaginarse y hacer sinergia con la administración sin perder su independencia, por supuesto. Pero la tarea que hay de reformular la estrategia y los objetivos y el aseguramiento o facilitar la mayor posibilidad de cumplimiento de los objetivos hoy es más crítico que nunca. Entonces el comité de auditoría debe asegurarse que los procesos de planeación, de revisión de planes de negocio, de revisión estratégica y de planes estratégicos
y de formulación de nuevos objetivos sean fundamentados, sean realistas, sean cabales, apunten, y ese es otro tema muy importante que va a rondar en todos los comités de auditoría de ahora en adelante, en mi concepto, no solamente de los bancos, sino del sector real, que apunten a la consolidación de la hipótesis del negocio en marcha. Y para apuntar a la consolidación de la hipótesis del negocio en marcha, pues evidentemente los objetivos deben ser realistas, de buena calidad y con una posibilidad de cumplimiento o un riesgo de no cumplimiento mitigable y un riesgo residual lo más bajo posible. Ese es el primer cambio que va a tener el comité de auditoría en el sentido de involucrarse en la redefinición de los planes de negocio y los planes estratégicos, pero con la sutileza de no perder su independencia en ningún momento. Por otra parte, el otro reto importante es que la calidad de la auditoría interna tiene que mejorar de manera cuántica. Y tiene que mejorar de manera cuántica porque y eso ya está ocurriendo en otras jurisdicciones, porque hay que reconocer que la capacidad de supervisión de la superintendencia, pues ahora tiene un espectro mucho más amplio y mucho más grande, y evidentemente unas auditorías de buena calidad en los entes supervisados, pues van a facilitar el trabajo de la superintendencia en su objetivo fundamental de supervisar para velar por la estabilidad del sistema financiero, que en última instancia fundamental que a todos nos ocupa. Entonces, ahí hay otro gran reto, y es que hay que mejorar de manera cuántica la calidad del proceso auditor. Los sistemas de control de calidad tienen que, como bien lo dice la doctrina de la auditoría basada en riesgos, los sistemas de control de calidad tienen que estar presentes en los planes de auditoría, y eso definitivamente tiene que convertirse en una base donde de alguna manera el supervisor pueda soportar su labor supervisora y ser más eficiente. Riesgos definitivamente más grandes. El otro tema fundamental es que la auditoría la auditoría y de la función de auditoría en cuanto a la gestión del riesgo de crédito. No por ser poco claro, porque lo es muy claro, hay que volver a repasar esos roles que el supervisor le ha dado históricamente a la auditoría, volverlos a repasar para volverlos a interiorizar y mejorar de esa manera, y con ese involucramiento de las expectativas regulatorias sobre la auditoría, mejorar o apoyar la tendencia que ya mencionaba del fortalecimiento de la calidad del proceso auditor como tal. Tiene que, como otra tendencia clara para el comité para la función de auditoría, es lograr que los comités de auditoría mejoren mucho su eficiencia entre la conexión entre la junta directiva y la administración. Es parte fundamental en este reto aunar esfuerzos en torno al cumplimiento de objetivos comunes, y por lo tanto es fundamental que las juntas directivas estén claramente interiorizadas de los riesgos y de la gestión de los riesgos en el posible no cumplimiento de los objetivos. Entonces el comité de auditoría tiene que reforzar de manera importante esa labor o ese rol que mencionaba Edwin, de hacer un link efectivo entre las áreas operativas y misionales y la junta directiva a través del comité de auditoría. Quiere decir esto que el comité de auditoría toma, y la dirección independiente en el comité de auditoría especialmente, toma especial relevancia para que sea el interlocutor y el garante ante la junta directiva en dos vías: el garante ante que la junta directiva comprenda cabalmente los nuevos objetivos o los objetivos reformulados y la percepción de los nuevos riesgos a los cuales se ve afrontado la entidad en su gestión diaria, y también coadyuva
control interno para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, eso lo que quiere decir es que el comité de auditoría tiene que ganar peso específico ante la Junta. Normalmente los miembros de un comité de auditoría, especialmente los independientes, son minoritarios dentro del gobierno corporativo, minoritarios ante las juntas, y tienen el gran reto de ganar preponderancia, ganar peso específico con fundamento en un liderazgo por ascendencia, en un liderazgo por conocimiento, en un liderazgo por la comprensión real de todo el mundo de qué es lo mejor para la entidad. Los riesgos son nuevos, los riesgos son mucho más grandes. Es significativa la cifra que nos hablaba Ana Raquel, a pesar de que ha disminuido de 29.000 millones a 24.000 millones, pero eso, dólar más, dólar menos, significa casi la mitad de la cartera del sector financiero, y los bancos tienen que tener la posibilidad de mejorar la gestión del riesgo de crédito de casi la mitad de su cartera, lo cual es muy significativo, muy significativo, y es de un crecimiento en el reto de gestión del riesgo de crédito sin precedentes. También nos mencionó Ana Raquel una cifra que nos indica el tamaño del reto nuevo, y es que la cartera con retrasos menores a 90 días era el 95%, históricamente el 95% de la cartera en el sistema bancario panameño. Hoy la cartera que tiene alguna dificultad o algún tema importante que ver en cuanto a su repago en función de la capacidad de pago del cliente, pues estamos hablando que es cerca del 45 al 50%. Esto significa un trabajo 10 veces, a lo menos 10 veces más grande y más importante, que lo tienen que resolver las mismas estructuras que trabajaban en la pandemia anterior. Eso significa que el comité de auditoría y la auditoría interna tienen otra gran responsabilidad, y es la formulación de los nuevos planes de auditoría. Los nuevos planes de auditoría tienen que cambiar dramáticamente en su filosofía, tienen que sacrificar horas en riesgos en riesgos inherentes o residuales menos relevantes, y tienen que dedicarle muchísimas más horas a la atención de los riesgos en la gestión valga la redundancia, del riesgo de crédito inherente a casi la mitad de la masa de la cartera del banco. Y por otro lado, el banco tiene tres cosas fundamentales que atender, y la auditoría lo tiene que acompañar en ellas. Ya para ir terminando. Un rol fundamental del banco, pues, es evidentemente la regulación, la normalización y la normalización es la palabra adecuada de todo el volumen de cartera de crédito que ha sido sujeta de modificaciones para atender deficiencias en la capacidad de pago de los deudores. Ese es el reto número 1. El reto número 2 tiene que mantenerse con la hipótesis de negocio en marcha funcionando, y por lo tanto tiene que preocuparse por la generación de nuevos negocios y nuevos ingresos que permitan mantener las fuerzas vitales del banco en los niveles adecuados, que permitan fortalecer vía ingresos los niveles de solvencia. Y ese es otro tema y otro reto muy importante en una coyuntura donde la economía no está en el mejor momento, como lo decía Miguel, para hacer negocios nuevos, pero evidentemente esos ingresos se requieren de manera importante. Hay evidencias en la región y en otras jurisdicciones como los ingresos cotidianos o los ingresos regulares o recurrentes de los bancos han venido cayendo de manera importante producto de la pandemia. Eso hay que recuperarlo, y dentro de la reformulación de los objetivos que yo mencionaba, pues es fundamental que ellos se vuelvan un objetivo plausible y manejable y administrable, constituyendo de esta manera el segundo gran reto. Y el tercer reto, no menos importante, es la gestión del riesgo de liquidez, que evidentemente lo que se espera es que los bancos aporten al desarrollo de la reactivación económica, y para eso debería existir flujos de crédito hacia el sector real y hacia el sector de servicios para poder apoyar el proceso de reactivación económica. Y por lo tanto, tenemos por un lado un escenario de menor velocidad de ingresos y un escenario de un reto de aporte
al apoyo a la financiación de la reactivación económica, lo cual pues genera obviamente tensiones en el riesgo de liquidez, como lo mencionó Miguel, y la gestión del riesgo de liquidez se convierte en un reto enorme, donde la auditoría también tiene que fungir en su labor asesora y en su labor preventiva, dedicándole todo el tiempo necesario para asegurar la adecuada administración y gestión del riesgo de liquidez. Con esto te concluiría o redondearía lo que yo creo que son las tendencias principales de no solamente de la función auditora, sino también del Comité de Auditoría, no sin antes recordar que es una de las responsabilidades que el regulador le da al Comité de Auditoría es la adecuada aplicación del marco contable y la adecuada revelación en los estados financieros, y por lo tanto el Comité de Auditoría tiene que preocuparse de manera muy importante que toda la problemática antes señalada esté adecuadamente plasmada en los estados financieros y adecuadamente revelada. Cualquier duda, comentario, con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Creo que nos queda muy claro estas perspectivas y nuevas expectativas en lo que hoy en día viene siendo el enfoque del control interno, la auditoría interna, externa, y también sobre el rol o la evolución del rol del Comité de Auditoría como enlace técnico entre la Junta Directiva y el regulador. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas o aportes. De momento no tenemos consultas. Vamos a verificar el chat. Tenemos una consulta por parte de Isabel Reyes. Buenos días. Mi nombre es Ana May. Muy interesante y explícito el conversatorio. Gracias, Edwin y todos los panelistas expertos. Gran reto para el sistema bancario, aportar al desarrollo de la reactivación económica, manteniendo una gestión de riesgo de liquidez y solvencia. Es un comentario más que todo. Muchísimas gracias, Ana May. No tenemos preguntas de momento. El que quisiera hacer algún tipo de pregunta puede hacerla a través del chat o bien pues pedir la palabra para hacer algún aporte o comentario. Yo rescato algunas notas de lo que ha sido pues las presentaciones magistrales realmente por parte de Ana Raquel en representación de la Superintendencia de Bancos, por parte de Miguel Kerbes desde la tónica o perspectiva de riesgos, y de Miguel desde la perspectiva de auditoría, control interno y comité de auditoría. Yo creo que en la medida en que se vayan dando preguntas o comentarios, vamos a concluir o a repasar algunos puntos relevantes que ellos han mencionado. Yo tengo algunas preguntas en base a lo que han ido comentando. Voy a darlas abiertas en caso de que ya sea Ana Raquel, de la perspectiva regulatoria, Miguel o Jaime, pues también nos puedan, responder, ¿no? Es nuestro entendimiento, por lo que menciona Ana Raquel, que esta baja importante de la cartera de crédito modificada se dio de 29.000 millones a 24.000 millones. Aquí la pregunta es, ¿ese incremento significativo realmente se da por una modificación automática, una decisión de que los bancos tomaron una decisión de hacer la modificación automática y esto, digamos, incrementó de manera rápida la cartera modificada, y ahora con las nuevas regulaciones y con el avanzar y prácticamente con la forma que se ha ido reactivando la economía, esto es lo que ha ido bajando? ¿Esta percepción es correcta? No sé, Ana Raquel, Miguel, Jaime, ¿qué impresiones tienen sobre esto, este crecimiento rápido de la modificación por una posible acción o decisión automática de los bancos al inicio de la pandemia versus la baja o digamos, el decrecimiento de la cartera modificada hoy en día? Gracias. Creo que puedo aportar algo sin perjuicio de lo que don Jaime y don Miguel puedan también aportar. Miren, desde nuestra perspectiva, evidentemente hubo una coyuntura en donde los bancos, tratando de apoyar, pues dieron este periodo de gracia que nosotros hemos llamado automático, y en ese periodo de gracia pues tenemos que recordar que esto sucedió prácticamente simultáneo o un día previo, 2 días previos, no recuerdo con precisión, a la emisión del acuerdo 2020, que fue en marzo. Y en esa coyuntura, evidentemente, había muchas personas que se beneficiaron de este periodo de gracia, en donde no necesariamente había una afectación de este deudor. Y los bancos, algunos pues, en atención a los temas operativos, dejaron de aplicar los cobros correspondientes,
O sea, hubo un periodo de gracia generalizado por más de 21 bancos de licencia general de la plaza. Desde nuestra perspectiva, evidentemente, eso pudo afectar la data que se fue reportando posteriormente. Tenemos que colocarnos en la coyuntura y en los momentos, en el tiempo en donde estábamos. Eran muchísimos cambios y cuando no solo es emitir la norma, es hacer los ajustes operativos que esto lleva a los sistemas del banco, que realmente valoramos y comprendemos que es sumamente complejo. Y los bancos han tenido que trabajar muchísimo en esa depuración. Desde nuestra perspectiva, a medida que han salido nuevas aplicaciones o nuevos lineamientos regulatorios y hemos tenido nuevas conversaciones con la banca, evidentemente esto se ha podido ir depurando. Los bancos y las áreas legales y de operaciones han comprendido con muchísimo más detalle el requerimiento regulatorio y en efecto han empezado a depurar créditos que estaban siendo modificados y que no les aplica una modificación. Es decir, una persona que hoy estuviera, todos los trabajadores del sector público que percibían sus ingresos, evidentemente no hay una razón y una justificación para modificar un crédito de este deudor, por usar un ejemplo. Y así en otras circunstancias que pudimos ver, y pues esto lo hemos ido manejando, apoyando a los bancos en todas esas interrogantes. Tu racional es correcto. Esa es una de las razones que nosotros estimamos. Evidentemente hay otras que también la ha contemplado la regulación y es la reactivación económica. Hay muchos clientes que estaban en efecto afectados, pues había habido una disminución en su jornada laboral, lo que se traducía en una disminución de sus ingresos, pero que al haber ya una reactivación económica, pues ya perciben sus ingresos y han empezado pues a hacerle frente a sus obligaciones. Muy bien. Muchas gracias, Ana Raquel. No sé si Miguel, Jaime, tienen algún aporte o comentario adicional en cuanto a lo que comenta Ana Raquel sobre la recuperación de la cartera de crédito modificada. No, básicamente lo que yo quisiera rescatar es que la filosofía que está detrás del Acuerdo 2020 y subsiguientes es que realmente haya un análisis juicioso cliente-banco de las nuevas condiciones de la capacidad de pago para poder modificar el crédito de manera estructural. Lo que tal vez pasó en un principio es que los créditos, como bien decía Ana Raquel, ante la dificultad operativa de poder contactar a cada uno de los deudores para efectos de hacer la tarea de manera estructural, pues se prorrogaron de manera automática y en la medida en que se ha pasado el tiempo se ha venido depurando, porque evidentemente es posible que se hayan modificado créditos que no requerían de haber sido modificados porque la capacidad todavía era capaz, a la redundancia, de atender el servicio a la deuda. Muy bien. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que han mencionado Ana Raquel y Jaime. Siento también que en algunos casos se han ido cobrando algunas cosas o se fueron moviendo hacia donde correspondían créditos que tenían capacidad de pago y que eran automáticamente renovados. Y en algunos casos creo que hay una lenta recuperación en algunas carteras, pero todavía el camino que queda por delante es importante, ¿no? Creo que esta norma que está dando la super de permitir hasta el 30 de junio debe ser aprovechada por los bancos para justamente tratar de estructurar. Es decir, no digo que empiecen a hacerlo el 1 de enero, digo que empiecen ya, pero digo, además, adicionalmente, el hecho de que el 1 de enero le den la posibilidad, también podrán reestructurar gran parte. Ahora, como todos sabemos, la verdadera reactivación o la verdadera posibilidad de reestructurar va a estar dada una vez que la economía ya comience a tener empuje, y esperemos que eso sea lo más pronto posible, pero no creo que vaya a ser inmediata, ¿no? Pienso que la recuperación de las carteras de los bancos va a llevar más tiempo
y ahí verán cómo manejan justamente el impacto que puedan tener de mantener esas carteras en sus libros o bajo un rubro especial, para que luego puedan ser reestructuradas. En la medida en que la fuerza ocupacional no aumente y algunos ya se salgan del mercado, pues la economía no se va a poder reactivar y va a haber créditos que ver cómo se manejan, ¿no? Siento que los 6 meses son para trabajar duro sobre ese tema y lo que queda del año. Pero sí, estoy de acuerdo con ellos. Lo que sí, las crisis que han habido en los países, que han sido de diferente impacto, como mencionaba Jaime y como todos sabemos, esta tal vez es la de mayor impacto en la historia, y por lo tanto tenemos que trabajar muy de cerca con los bancos sin perder nuestro enfoque como director independiente y sin dejar de cumplir con las regulaciones o buscar darle vuelta a una regulación o hacerla en beneficio del banco, sino que acompañarla, cumplirla, pero repito, las crisis, y en particular esta, va a llevar tiempo la recuperación, y eso es parte de la recuperación económica que se ve más a mediano plazo que a corto plazo. Sí, de acuerdo. Con esto repaso uno de los comentarios que también realizaron sobre estas extensiones que el propio regulador está dando a las entidades bancarias para revisar sus carteras de crédito modificadas a partir de enero 2021 hasta junio 2021, el último plazo, digamos, visible en lo que viene siendo la regulación actual, ¿no? Esto como manera de repaso en base a lo que comentó Ana Raquel desde la perspectiva del regulador. Creo que ahorita mismo estamos en tiempos de incertidumbre, a diferencia de otras crisis, prácticamente un tema como un virus que no controlamos genera mucha incertidumbre, y esta incertidumbre realmente pues genera de que el ritmo de crecimiento, de reactivación económica también se pueda ver afectado. ¿Qué pasaría con un posible nuevo cierre de las actividades económicas? Y sin ánimos de alarmar, pero estamos, las instituciones financieras, preparadas, estamos trabajando en nuestros planes de contingencia, estamos trabajando también como regulador, como Estado, para en caso tal de que esta situación que a nivel mundial, esto no solamente afecta a Panamá, afecta internacionalmente al sector financiero, a los deudores, de manera de que si esto realmente no se logra controlar con una vacuna, que se habla aproximadamente de que el primer semestre de 2021 se esté, digamos, facilitando digamos, a un sector, a un clúster de personas, digamos, de mayor riesgos, y que después del segundo semestre o inclusive hablando ya del 2022, digamos, la vacuna a nivel global. Todo esto crea mucha incertidumbre, tanto para los depositantes como para la parte también de los deudores. ¿Cuáles son sus impresiones, quizás viendo un poco más la incertidumbre, ya sea como banqueros o como reguladores? Prácticamente cuáles son las perspectivas o esos análisis previos que desde ahora tenemos que prepararnos en ese peor escenario que podría darse en el caso de que una vacuna no se pueda lograr, una vacuna sea inefectiva, que todo esto lo que haga es proceder en cuanto al tema de la velocidad de reactivación económica que estamos procurando mantener. No sé si quisieran aportar algo, quizás pensando un poco más en esa visión de riesgos y probabilidad de impacto que se pueda dar en materia de una vacuna y el impacto sobre la economía y el sector financiero. Yo creo, Edwin, que el riesgo y la incertidumbre de ese riesgo, la única manera de administrarlo es considerar que ya ocurrió. Me explico. No podemos cambiar nuestras formas de actuar, trabajar en el mundo esperando que una vacuna nos devuelva al escenario anterior. Yo creo que la vacuna está dentro de la misma sociedad, dentro de nosotros mismos, y es responsabilidad
de todo el mundo, como las autoridades sanitarias permanentemente lo están recalcando, el autocuidado para garantizar que no se llegue a una situación de retroceso que sería poco menos que apocalíptica. Bueno. Muy bien. No sé, Ana Raquel, Miguel, si tienen algún comentario al respecto. No, yo siento lo mismo que comenta Jaime. El daño, por decirlo de alguna manera, que le ha hecho a la economía el tema del COVID, ya el efecto ya está. Yo no creo que, si bien se cruzaron las curvas, ¿no?, de la situación económica con el COVID y fue el gatillador de todo, de muchas cosas, volver a la situación que estábamos antes, pre-COVID o sin salir a la vacuna, igual va a llevar tiempo. No es que porque salga la vacuna mañana y bueno, ya todos podemos curarnos. La reactivación económica va a llevar tiempo. El devolverle, por ejemplo, la confianza del consumidor, el endeudamiento del consumidor se ha visto aumentado porque en estos meses ha tenido que utilizar diferentes herramientas o instrumentos que tenía a su mano para poder seguir manteniendo los gastos que tienen las personas, etcétera. Las empresas lo mismo, han ido bajando costos, pero bueno, para volver a tener un crecimiento, no sé, hace poco se hablaba de una tendencia que se ve de demanda del cobre, pero muy leve. El cobre es un indicador muy importante en la economía mundial, dado que es un commodity o materia prima que se usa para muchas industrias. Entonces, tal vez cuando veamos esos indicadores, y en particular los commodities, aumentando la demanda, estaremos viendo una recuperación o un poco más de recuperación en la economía, pero mientras tanto el COVID se puede resolver, pero ya está, pero la economía como tal, real, va a llevar tiempo, ¿no? Porque hasta que exista incertidumbre, yo siento que un inversionista va a seguir esperando y manteniéndose con liquidez antes de invertir o hacer cosas. No va a ser tan rápido, pero yo creo que sí vamos a poder ver mayor capacidad de reestructuración en muchos casos. ¿Y a cuánto bajará la cifra que hoy tenemos con problemas? No lo sé. La incertidumbre es muy grande en estos momentos. De acuerdo. Muy bien. Ya estamos sobre la hora. De hecho, son las 8:20. No obstante, tenemos todavía los participantes con el mismo número que iniciamos. Estamos prácticamente, así que quisiera hacer unas reflexiones ya cerrando. No sé, Ana Raquel, si tú quieres comentar algo en función a lo que comentó Jaime en base a esta incertidumbre. Gracias, Edwin. Mira, yo creo que coincido totalmente con lo que han planteado don Jaime y don Miguel. Esa es una realidad. Yo creo que quizás lo que pudiera aportar desde la óptica del regulador, y me parece que es una de las preguntas que vi que habían efectuado, es que evidentemente las entidades bancarias tienen una gran responsabilidad, quizás ya reconociendo o separando estos préstamos que se consideren ya ilíquidos o zombies y separándolos de su cartera, y por otro lado, evidentemente estableciendo los niveles de provisiones que corresponden sobre esta cartera modificados más allá de los requerimientos regulatorios que pueda establecer la Superintendencia de Bancos. Hay que salvaguardar la calidad de esta cartera, hay que proteger los dineros de los depositantes. Esto no hay que verlo desde mi perspectiva solo desde el punto de vista de riesgo de crédito, que evidentemente es sumamente importante. Hay que proteger esa estabilidad del sistema que involucra, por supuesto, el dinero de los depositantes del sistema, y para ello creo que las entidades bancarias tienen que demostrar en sus estados financieros información veraz, clara, precisa, y las provisiones correspondientes pasando las pérdidas que corresponden. Gracias. Muy bien, gracias, Ana Raquel. Tengo 3 preguntas acá ahora que lo mencionas en el chat.
Una de Fran Amador. Fran es director independiente, conocido acá por nuestra firma. Bienvenido, Fran, gracias por tu pregunta. Aquí Fran Amador pregunta, ¿qué consideraciones pueden tener los depositantes para sentirse resguardados en esta época de crisis causada por la pandemia? ¿Se contempla algún programa de seguros de depósitos? Mira, no hay en Panamá un programa de seguro de depósitos. Es un tema que hemos visto muchísimos años, incluso con el Fondo Monetario Internacional. Y la gran pregunta es el costo que esto conllevaría. Es sumamente oneroso. Sin embargo, sí es importante también transmitirle a Frank que en el evento de una liquidación forzosa de una entidad bancaria, lo que hay de una u otra forma, o que puede ser como una analogía, un implícito, es que la ley bancaria establece un orden de prelación para aquellos depositantes que tengan un monto de hasta 10.000 balboas. Y eso representaba, no recuerdo con precisión el porcentaje, pero era un porcentaje sumamente significativo del total de la cartera de pasivos del sistema bancario. Eso cuando pues, se hizo la ley en el año 2008. Desde nuestra perspectiva, evidentemente, y a eso está abocada la Superintendencia de Bancos, estas medidas regulatorias, estos requerimientos de provisiones, estos monitoreos a las entidades bancarias, lo que están, por supuesto, es manteniendo la estabilidad del sistema financiero y buscar proteger los dineros de los depositantes. Yo creo que lo que tenemos que comprender todos los panameños en esa educación financiera que evidentemente esta coyuntura nos ha demostrado que como panameños hay mucho que aprender todavía, es que una ley de moratoria es una curita a una enfermedad mucho más profunda, y como decimos en buen panameño, la enfermedad no está la fiebre no está en la sábana. O sea que tenemos que reconocer realmente las complejidades de ese tipo de medidas y las consecuencias que eso pudiera traer al sistema financiero, y seguir pues manejando esto desde la óptica técnica, desde la óptica de prudencia y mejores prácticas en base a los entornos internacionales. Muy bien, tenemos dos preguntas, gracias Ana Raquel, tenemos dos preguntas adicionales. Manuel Zamudio de Morgan & Morgan nos pregunta, ¿cómo hacer para que la Junta Directiva vea al Comité de Auditoría como un aliado importante y pueda compartir los planes estratégicos con visión de negocio en marcha para su correspondiente evaluación? Quizás esta es una pregunta para Jaime, que habló del rol del Comité de Auditoría. Sí, esa es una muy buena pregunta y es justamente donde está uno de los grandes retos. El director independiente o la conformación del comité de auditoría con sus directores, que normalmente están entre 2 y 3, pero en especial el director independiente, tienen el enorme reto, como lo mencionaba yo, un liderazgo dentro de la junta directiva, en el sentido de que la junta directiva comprenda claramente la importancia de la función auditora en el bienestar de la institución, en términos de que se asegura de la mejor manera la posibilidad de cumplir con sus objetivos de negocio. Creo que es un tema de mejorar la interacción, creo que es un tema donde la normatividad pide que por lo menos haya 6 sesiones del comité de auditoría al año. Yo creo que esas épocas no dan para eso. Yo pienso que la sana práctica es por lo menos una vez al mes, cada vez que haya junta directiva debe haber también un comité de auditoría y un reporte del comité de auditoría eficiente, explícito y profundo hacia la junta directiva, para de esa manera poder generar una relación estable y que agregue valor al cumplimiento de los objetivos del banco. Muy bien, gracias Miguel. Tenemos una pregunta de Amanda Contastinesco. Amanda, bienvenida Amanda. Amanda es de Canadá, nos acompaña acá desde Panamá también. Buenos días a todos, excelente presentación, gracias por sus aportes. En el sector bancario, una consulta. ¿Cuáles son los factores clave o desarrollos clave que se necesitan para poder cambiar el estado Negative Watch del área bancaria de las agencias de calificación en esta crisis económica? Bueno, las agencias de rating generalmente tienen diferentes modelos para medir el rating de una organización, ¿no? Por un lado, todo depende de si yo no tengo riesgo país importante en países que están atravesando problemas serios. Eso es un plus. Si yo tengo una estrategia clara y alcanzable y con supuesto
claros, ese también plus. Y si voy logrando el planteo de crecimiento y logrando manejar las diferentes problemas que pueda tener cada institución en cuanto a sus carteras, las reestructuraciones, es decir, si hay un plan claro y concebible con supuestos sólidos, uno podría eventualmente salir de esa lista. Creo que en estos momentos las agencias de rating también son cautelosas. Y son cautelosas porque están viendo claramente lo que está pasando en todas partes. Ahora, la línea de defensa principal para mí es esa, ¿no? Estrategias claras, con supuestos claros, alcanzables, crecimiento y manejo de los problemas. Muy bien, gracias, Miguel. Cierro con uno de los comentarios que Jaime de Gamboa mencionó con relación a la auditoría interna. No puedo dejar de opinar como auditor interno de profesión que soy y en el sector bancario y fiduciario y aquí en Panamá. Jaime mencionó sobre la calidad de la auditoría interna en cuanto a la mejoría cuántica y de cara a hacer un mayor apoyo al ente regulador que hoy en día tiene mayor requerimientos de fiscalización, ya sea en sitio o extrasitio. Es decir, la calidad de la auditoría interna, el nivel de competencias, de capacidades debe irse robusteciendo, sobre todo en los roles y responsabilidades y funciones han sido otorgadas por el regulador, sobre todo para la gestión del riesgo de crédito, de liquidez. Yo quisiera destacar que desde la perspectiva de auditoría interna, importante señalar que para el 20 de noviembre la Superintendencia de Bancos requirió a todos los departamentos corporativos o individualidad interna aquí en Panamá que presentasen un cuestionario con 54 preguntas orientadas y de cara a alinearse a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la práctica de auditoría interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos Global. Este es un gran paso. El Acuerdo 5/2011, de hecho, habla de que el auditor interno tiene que tener claro conocimiento de las normas, pero de ahí, desde el 2011 hasta la fecha, no había a nivel regulatorio, más allá de por temas, digamos, proactivos de los mismos bancos, de orientarse mucho más a las normas. Yo creo que este es un gran paso de que se exige enviar ese cuestionario con una serie de características y consultas relacionadas a que precisamente la planificación de los trabajos de auditoría interna aborden o apunten a los riesgos importantes del negocio, como riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de cumplimiento, prevención. Por otro lado, habla sobre las estructuras, habla sobre el programa de calidad de la mejora continua de auditoría interna. Entonces, yo creo que este es un paso importante para rescatar o darle mayor relevancia al rol de la auditoría interna, sobre todo en estos momentos de crisis donde ese rol de aseguramiento pues también tiene que irse, o ese sombrero de aseguramiento también tiene que irse planteando bajo un rol de asesoría, ser un poco más aliado, trabajar en sinergia con las áreas de riesgo, con las áreas de cumplimiento para proteger el negocio, o sea, como tercera línea de defensa, segunda línea de defensa, ayudar en la protección del negocio. Entonces, quiero cerrar con este comentario porque sí, ya las funciones de auditoría interna hemos tenido que enviar y tenemos para enviar hasta el día de mañana, 20, a la Superintendencia de Bancos este cuestionario con 54 preguntas donde hay que incluir una serie inclusive de anexos para demostrar que en efecto la auditoría interna pues tiene buenos procesos de planificación orientado a normas, está alineado a las normas de desempeño de la auditoría interna, está pues estableciendo programas de calidad, cumple con las jornadas de educación continua precisamente para que pueda brindar mayor valor a el cumplimiento de los objetivos ya sea estratégicos, operacionales, financieros o de cumplimiento con leyes y regulaciones en las entidades, en este momento bancarias, pero esa va a ser la línea y el foco de regulación a futuro. Esta es una práctica que viene internacionalmente, emitida por el Instituto de Auditores Internos, y como auditor interno no puedo dejar de comentar esto porque creo que es un muy buen paso para darle mayor relevancia e importancia a la función de auditoría interna, lo que Jaime prácticamente ha comentado, esa mejoría cuántica para servir precisamente, generar confianza
como auditores internos frente al regulador y que el regulador realmente se pueda apoyar en el trabajo de auditoría interna para sus labores de fiscalización en sitio o en extrasitio, ¿no? Así que con esto yo quisiera cerrar también con el tema del comité de auditoría. Creo que Jaime mencionó muy buenos aspectos en cuanto a lo que es el nuevo rol. Sin embargo, yo creo que siempre se ha hablado de contar con un experto financiero en el comité de auditoría. Yo creo que esta tendencia va a ir creciendo, ya que en el sector bancario prácticamente los riesgos son principalmente financieros. Hablamos de riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito, y esto definitivamente requiere que las competencias y capacidades de nuestros directores independientes y no independientes en el comité de auditoría pues esté reforzado por ese expertise financiero para hacer preguntas adecuadas, para poder realmente revisar los estados financieros, para poder hacer los comentarios en sus procesos de revisión de información financiera. Así que con esto yo quisiera cerrar. Tengo muchas otras notas, pero por tema de tiempo, la verdad es que son las 11:30, nos hemos extendido muchísimo el horario. Todavía tenemos básicamente la casa llena en cuanto a los mismos invitados, pero quisiera cerrar con esto, dándole la oportunidad en el mismo orden a Ana Raquel, a Miguel y a Kerves para que nos den una reflexión corta para cerrar y poder despedirse. Gracias, Edwin. Primero, muchísimas gracias por esta invitación y este diálogo y conversatorio con don Miguel y don Jaime, a quienes aprecio muchísimo en su amplia experiencia en el sector financiero de Panamá. Para mí ha sido un verdadero honor. Yo creo que finalmente reitero lo que desde la óptica de la superintendencia es en lo que estamos focalizados, en mantener la estabilidad del sistema financiero. Estamos viviendo momentos inéditos. Cada día nos llevará a los ajustes regulatorios que correspondan. Las entidades bancarias, por otro lado, tienen una gran responsabilidad desde el punto de vista de mantener la información financiera lo más certera posible. Sus estados financieros tienen, pero nosotros estamos siendo ahorita vistos por organismos internacionales, por bancos corresponsales, y los movimientos que hagan tanto los reguladores como la banca panameña está siendo vista también a nivel internacional. No podemos ir más allá de lo que están haciendo el resto de reguladores internacionales de información financiera, y lo que reporten los estados financieros de vital importancia que sea certero, real y refleje la realidad financiera de una entidad bancaria. Y para ello pues estaremos monitoreando y haciendo los ajustes regulatorios que correspondan para garantizar esa estabilidad del sistema financiero y la protección de los dineros de los depositantes de todo el sistema bancario panameño. Quizás con eso pues concluyo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Raquel, por tu participación. Miguel, algunas palabras de despedida para... Sí, primero que nada agradecerte, digamos, que me hayan considerado para ser parte del conversatorio. Yo siento que soy positivo en cuanto a que el sistema financiero va a salir adelante. No de la misma forma, tal vez, no como está hoy. Hay algunos cambios, algunos bancos que tal vez no tengan la capacidad por tamaño, por liquidez, por lo que sea, pero siento que además hay algo muy importante. Yo creo que veo un regulador, y no lo digo porque está Ana Raquel, veo un regulador muy activo, muy alineado con la realidad, apoyando desde una posición muy compleja como la es la de una superintendencia de bancos, y mucho más en una crisis. Así que yo agradezco la compañía de Ana Raquel, la compañía de Jaime Gamboa, y muchas gracias, ¿no? Pero mensaje final, soy optimista, soy positivo, y bueno, todo va a tratarse de tiempo. El tiempo es lo que nos va a dar la mayor capacidad de recuperación. Muchísimas gracias, Miguel, por tus últimas impresiones. Jaime, ¿tienes algún mensaje final para los participantes? Sí, por supuesto. Reiterar los agradecimientos a RCM. Creo que ha sido un espacio muy valioso. Y simplemente anotar, porque tal vez no lo anoté cuando lo hablé, queda claro que la tarea es enorme, que los desafíos son enormes, pero también tiene que quedar claro, para terminar de hacer más compleja la situación, tiene que quedar claro que el sentido de urgencia también es muy grande.
porque los problemas están caminando a tal velocidad que los fortalecimientos en las estructuras de supervisión y de aseguramiento de control y de generación de confianza, como para robarme la frase que usted utilizó hace un momento, son muy importantes y el tiempo apremia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime. Ana Raquel, muchísimas gracias también por tu participación en representación de la Superintendencia de Bancos. Miguel, muchísimas gracias también por tu tiempo y a todos los participantes de este conversatorio de toda la región de Latinoamérica que nos acompañaron en diversos países. Por parte de los reguladores también agradecemos la participación de la Bolsa de Valores también. Así que será hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo a todos y me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Edwin. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Que tengan buen día. Gracias, Edwin. Felicitaciones. Gracias, un abrazo.